pesar de la ausencia, de la poca presencia de alumnos, bueno, vamos a ver bien el tema que en realidad este tema nos tocó en la clase pasada. Ya vamos a ver cómo nos ponemos, cómo ajustamos para que poder ver todo. Pero es un tema importante y es un tema en el cual otra forma de transmitir potencia, ¿sí? Ya habíamos visto el de correa, hoy estamos viendo el de cadenas y la clase que viene se va a ver el de granajes. Tres sistemas o tres formas de transmitir potencia o transmitir torque. Vamos a tratar de hacer rapidito la clase, así después se toman un pequeño descanso y después empezamos con el parcial. El sistema de transmisión de cadena es un sistema que está formado por esos elementos. Una rueda conducida, por lo general la de mayor diámetro. Una rueda motriz o motora, que es la que está vinculada al elemento que transmite al elemento motriz, generalmente la de menor diámetro. Ambas ruedas son dentadas, tienen dientes de tal manera que el eslabón de la cadena enganche en esos dientes. Y el sistema de transmisión se hace a través de la cadena. Lo de Catarina, porque justamente viene traducido lo traducen los mexicanos y los mexicanos la llaman Catarina a la rueda. ¿Sí? En definitiva, la rueda motriz y la rueda conducida. La semana pasada me puse que un alumno preguntó, ¿son las de, espérense, vamos a jugar esta luz? ¿Son las de la bicicleta? Sí, son las de la bicicleta. Son las de las motos. Son las de la bicicleta, son las de las motos. ¿Sí? Los sistemas, acá tenemos la transmisión por cadenas, la transmisión de potencia en la rueda. Desde el punto de vista industrial, se lo utiliza para realizar la transmisión o el movimiento de esa cinta de rodillo. Fundamentalmente esa cinta de rodillo se utiliza para el transporte de caja, para el transporte de bultos. Pero el elemento más común, o la situación más común, o el sistema más común va a ser este, el que van a encontrar, ¿sí? En donde tenemos la cadena, ¿sí? Dos o tres hileras o cadenas múltiples, una rueda conducida y una rueda motriz. Y todo dentro de un conjunto porque necesitamos indudablemente que este sistema necesita lubricación, ¿sí? Hay contacto metal contra metal, por lo tanto necesitamos lubricación. Todo esto va encerrado dentro de una caja, de una carcasa, en donde lógicamente después vamos a ver los sistemas de lubricación que se utilizan. Esta es la situación más común en la que van a encontrar ustedes como ingenieros industriales. Acá les he puesto otro ejemplo, otra disposición constructiva, rueda motriz, rueda conducida. Como digo siempre, creo que la imagen es mucho más que 1000 palabras, entonces es fundamental que ustedes miren. Bueno, acá tenemos un sistema de transmisión también. Fíjense que en este caso hay mal mantenimiento, siempre reitero esas cuestiones. Fíjense cómo está chorreado todo esto. No hay control, seguramente hay pérdida de aceite por todos lados. Fíjense, la rueda está un poco oscura en la foto, pero está la rueda toda oxidada, por lo cual eso indica que no hay un mantenimiento adecuado. Y eso es importante y siempre recalco que ustedes tienen que tener en cuenta estas cuestiones cuando hagan el mantenimiento programado. Bueno, un sistema de transmisión, acá tenemos varias hileras de cadenas, allá tenemos un sistema así. Pero fundamentalmente este sistema requiere cierta limpieza, requiere cierto mantenimiento, ¿sí? De tal manera que no se produzcan estas cuestiones que se ven ahí y que son bastante representativas. Esta es la cadena petrolera para los petroleros en una bomba de lodo, ¿sí? Esto ya lo van a ver más adelante. ¿Sí? Una bomba quizás que cuando perforamos tenemos que sacar el lodo que se va generando. Bueno, ese tipo de transmisión se utiliza para esa bomba para la bomba de lodo. Acá tenemos para una cinta transportadora el sistema de transmisión, y acá lo que está indicado acá es el tiempo de operación, ¿sí? Para una cadena que es autolubricada, directamente ya viene con una lubricación
desde fábricas autolubricadas. Fíjense el tiempo de operación cómo se incrementa respecto de una cadena de rodillos estándar, en la cual muchas veces, si no hay un buen mantenimiento, si no hay un adecuado mantenimiento, y lógicamente se va cortando la vida útil de la cadena. Eso es muy representativo de los sistemas estos. Es importante la lubricación. Fíjense cómo le amplía la vida útil al sistema. Profe, ¿Sí? ¿cómo es esa autolubricación? Y las autolubricadas generalmente vienen con algún sistema de cojinete directamente con aceite o con grasa, así como los rodamientos. Los rodamientos traen, algunos son blindados y traen adentro grasa que te permite, no es necesario lubricarlo permanentemente. ¿Sí? Cuando ya el rodamiento tiene su vida útil completa, bueno, ya tenés que tirar, no puedes hacer nada después. ¿Sí? Bueno, otro sistema, en este caso, fíjense que esta cadena se puede flexionar lateralmente, ¿sí? Usadas en maquinaria de packaging, de movimiento de bultos. Hay distintas aplicaciones. La cadena es uno de los sistemas sumamente versátiles, ¿sí? Si está adecuadamente mantenido y adecuadamente le damos prioridad al sistema, es un sistema muy versátil, por eso se lo van a encontrar en muchísimas aplicaciones. Acá es una cadena de pasador hueco, también les pongo la situación para que vean los tipos de cadenas y la forma utilizada en un transportador de diarios. Esto es sacado de la foto, esta foto es sacada en el diario de los Andes. ¿Sí? Utiliza eso, agarra el diario y lo transporta y lo lleva al sistema. Bueno, acá el sistema de cadena es esto que me mueve cada uno de estos elementos. Bueno, como decía, la transmisión por cadena está formada por la rueda motriz, a la cual va a tener un número de dientes Z1, una rueda conducida que va a tener un número de dientes Z2, y lógicamente vamos a tener un ramal tenso y un ramal flojo, dependiendo del sentido de giro que le estamos dando. Si en este caso el sentido de giro es el sentido anterior, por lo cual el ramal tenso es el superior y el ramal flojo es el inferior. Este cuadrito lo habíamos visto para la parte de correas. Dije que iba a aparecer en los distintos sistemas de transmisión, ¿sí? En el engranaje, incluírselo, así porque está. Bueno, las correas, esto es lo que habíamos visto en las clases anteriores. Acá tenemos las distintas características para la cadena de rodillos, ¿sí? Como digo, esto es importante, hay que darle fundamentalmente importancia porque nosotros lo preguntamos. Esto es la comparativa entre los distintos sistemas de transmisión, ¿sí? La importancia de la cadena: transmite un torque elevado, transmite un torque elevado, ¿sí? Eso es un dato importante. Transmite una potencia elevada, ¿sí? Fíjense en las velocidades máximas, ¿sí? Todo eso tiene que, más o menos, el rendimiento, un rendimiento interesante, 97%. No necesita, o sea, tenemos que tener tensión, pero una tensión inicial baja, comparativamente con las correas, ¿sí? Pero sí, hay una lubricación que es necesaria. Tenemos contacto metal contra metal, por lo tanto la lubricación es primordial. Este cuadrito lo vamos a ver aparecer en los tres sistemas de transmisión para ir comparando las distintas situaciones. Las fortalezas o las ventajas que tiene este sistema: es un sistema sin deslizamiento. Lógicamente no hay posibilidades, salvo que la rueda esté muy desgastada, que los dientes estén muy desgastados y que el eslabón no ingrese adecuadamente en esos dientes. No hay posibilidad de que exista deslizamiento. El eslabón ingresa en el diente y por lo tanto no nos va a patinar, ¿sí? En las carreras, si no hay una tensión adecuada, podría patinar. Hay una distancia entre ejes considerable, podemos colocar, no es necesario que lo tengamos. Van a ver las semanas que vienen que el sistema de engranaje, la distancia entre ejes está limitada porque necesito el contacto entre el diente de la rueda motriz y el diente de la rueda conducida. Acá no necesitamos que haya una distancia considerable, pero sí, teniendo en cuenta cuál va a ser la caída que va a tener el ramal flojo. Eso también es importante. La posibilidad de comandar varios ejes paralelos, ¿sí? Tiene esa facilidad.
posibilidad de trabajar con distintos ejes paralelos. Ya habíamos visto que el rendimiento estaba en el orden del 97%, el rendimiento mecánico elevado. Las cargas de fricción en los árboles son en general menores que las de las correas, justamente por el valor de la tensión, porque en las correas necesitamos que esté tensionada el sistema, por lo cual a veces nos pasamos y lógicamente hacemos que el árbol se flexione, que el árbol tenga una cierta flexión. Acá, como la tensión inicial es baja, por lo cual la flexión que va a tener el árbol va a ser mínima. Es un sistema estandarizado, a pesar de que hay dos normas, la americana, la AS, y la europea, la ABS, tienen pequeñas diferencias de medidas, pero por lo general se usan, o se puede usar un sistema del otro. Hay unas muy pequeñas diferencias. Lo ideal, lo que se aconseja en la buena práctica, es que si tenemos sistema americano, continuar con el sistema americano, ¿sí? Porque podemos tener algunas pequeñas diferencias de tamaño y que el diente, el eslabón no ingrese en el diente adecuadamente. Por lo general es conveniente, la buena práctica dice que si tengo sistema americano, seguir con el sistema americano. Cubren un amplio rango de potencias y velocidades. Desde ya, los sistemas de transmisión son sumamente versátiles, por lo tanto los puedo hacer trabajar con bajas potencias hasta altas potencias. Y el precio moderado, comparativamente, está en un término, el más caro va a ser el engranaje, por la mano de obra, por el costo de mano de obra, ¿sí? Está en un precio, yo diría medio, entre la correa y el engranaje. Las desventajas. Acá es importante el alineamiento, ¿sí? En la correa decíamos que podían estar desalineadas las dos ruedas, la correa no iba a entrar bien en la polea, pero podía entrar, se iba a desgastar desparejo, pero iba a entrar, iba a rodar. Acá, si no está perfectamente alineado, el eslabón no va a enganchar en el diente y por lo tanto no vamos a tener un adecuado, ¿sí? Vamos a hacer trabajar directamente el sistema VAR. Aparte que si no engancha adecuadamente en el diente, seguramente puede saltar. ¿Ingeniero? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se logra el efecto ese que se veía en la cinta que cambiaba la trayectoria de la cadena al girar? Sí, bueno, lógicamente, pero eso es un sistema que tiene una configuración en la cual está preparado, la de la flexión lateral. A eso, bueno, es un sistema que está preparado con una cadena especial, de tal manera que tenga esa curvatura, ¿sí? Estoy hablando de las cadenas de tipo industrial, las que hablamos de rueda conducida y rueda motriz. Si vos no las tenés perfectamente alineadas, posiblemente ingrese el eslabón en el diente, pero te va a ingresar mal, ¿sí? Y seguramente en alguna situación te puede saltar y se te puede escapar, ¿sí? Así que a eso me refiero, ¿sí? Lógicamente, las configuraciones y las aplicaciones especiales, vos preparás la cadena para que exista un adecuado, ¿sí? Flexión y todo eso, ¿sí? La duración se reduce cuando funciona sin lubricación. Es conveniente que no trabaje sin lubricación. Es conveniente en un sistema que requiere lubricación. Y no son aptas para contramarchas violentas. Contramarchas violentas. Nosotros, por ejemplo, cuando yo estudiaba, me tocó hacer en el torno unos árboles, todos roscados, ¿sí? Íbamos hasta el final y después, para volvernos, ¿sí? Rápidamente le dábamos contramarcha violenta, ¿sí? La cadena se saltaba del lugar. Sí, no son aptas para contramarcha violenta, ¿sí? Generalmente hay que tener cuidado que no trabajan, ¿sí? Trabajan en un sentido, para que hacerlas trabajar en sentido contrario, bueno, tenemos que realizarlo despaciosamente para que no se resalte la cadena, ¿sí? Nosotros, bueno, en la inconsciencia y las ganas de joder que teníamos, ¿sí? Llegábamos hasta el final de la línea y le damos contramarcha violenta. Si se venía el carro así, la cadena se saltaba, hacíamos unos líos tremendo. 2 o 3 veces nos sancionaron por trabajar con el torno de esa manera. Pero era ganas de joder y teníamos, sí. Profe, se sale del... Y se sale. Se sale, sí, sale de la rueda. Tenés que volver, como se te sale la cadena de la bicicleta, ¿tú nunca se te salió la cadena de la bicicleta? Y bueno,
Ahí ese es el típico caso. Bueno, hay una clasificación que dice que hay cadenas que están de precisión y hay cadenas de no precisión, ¿sí? Y esa clasificación la voy a respetar porque me parece que es importante, y dentro de las cadenas que no son de precisión aparece una cadena que se llama de bolas. Esta cadenita, ¿sí?, no es del tipo industrial. Esta cadenita, ¿dónde la encuentro? ¿La pareja? ¿Ah? ¿De la pareja puede ser? No, en la pareja ni tampoco. Estas cadenas son la de las cortinas, este tipo de cortinas americanas, la de las cortinas, ¿sí? Tienen el aspecto de cadena. Se las clasifica dentro de las cadenas, pero fíjense que es una bolita que inserta en una ranurita redonda, ¿sí? ¿Se imagina la capacidad de transmisión que tiene eso? Nula, prácticamente nula, ¿sí? Pero está clasificada dentro de las cadenas de no precisión. Para mí, sinceramente, no es una cadena, nosotros estamos viendo cadenas de tipo industrial, pero está dentro de esa, por eso la dejé, ¿sí? Es una cadenita. Si yo les pido algún ejemplo de cadenas de no precisión, no me pongan esta cadena. ¿Sí saben por qué? Porque en realidad esta es una cadenita que no tiene prácticamente uso del tipo industrial. Sí la desarticulable. Esta cadenita, ¿por qué se llama desarticulable? Porque tiene una aletita y la siguiente tiene otra, entonces engancha una con otra, ¿sí? Esta cadenita se fabrica en fundición de acero, ¿sí? Se utiliza para aplicaciones muy especiales, fundamentalmente en alguna maquinaria agrícola, en algún elemento muy de maquinaria agrícola, y potencia de hasta 30 HP y velocidad hasta 2 metros por segundo. Esto ya empieza a tener el aspecto de cadena, ¿sí? Esto ya empieza a tener el aspecto de cadena. No es una cadena de las de precisión, pero ya tiene aspecto más de cadena. Y estas también están dentro de las que no son de precisión, que son las cadenas de acero remachadas y soldadas. Son toscas, ¿sí? Son construidas muy rústicamente, ¿sí? Fíjense que acá el bulón, el perno, está remachado a los extremos, ¿sí? Bien y si estas también se utilizan mucho en la construcción, van a encontrarlas en los elevadores, estos elevadores para levantar el balde y que se le llevar la mezcla hacia arriba, ¿sí? En algunas, lógicamente, en algunas empresas que tienen cierto nivel, van a encontrar que utilizan este tipo de cadenas para levantar el balde. Bueno, lógicamente, si estamos hablando del albañil de la esquina, directamente con una soga lo hace, ¿sí? Pero estas cadenas son las que se utilizan en la construcción para esos sistemas de izaje, como por ejemplo los sistemas de izaje para levantar el cemento al nivel superior. Estas, al tener un poco más de masa, de volumen, son para servicios más severos, transmiten un poco mayor de potencia, giran a mayor velocidad y no requieren lubricación, ¿sí? No requieren lubricación porque lógicamente se las utiliza para situaciones muy particulares, ¿sí? Y no tiene necesidad, no tenemos necesidad. Si la cadena se rompe, es muy económica, si se rompe la cambiamos y no hay problema. Acá empezamos con las cadenas de precisión y básicamente con las cadenas de tipo industrial, ¿sí? La primera es la que se llama las cadenas de labores sencillos, ¿sí? Que ya, fíjense, que tiene una forma mucho más, ¿sí?, industrial, más elaborada. Es una cadena, es la más económica de las cadenas precisas. Bueno, las potencias se incrementan notablemente, la velocidad también, y también se las usa en construcción, ¿sí? Estas se utilizan, voy a decir, pero ustedes no sé si lo conocerán, los elevadores de cajilones. Muchas veces, ¿qué son los elevadores de cajilones? Son baldes, ¿sí?, que permiten llevar un elevador de cajilones, es algo parecido como una noria. ¿Conocen los molinos de los viejos molinos? ¿Han visto alguna vez la familia Ingalls? Sí, estoy hablando, sí, la familia Ingalls, ustedes no sé si la conocen. ¿Conocen lo que es la familia Ingalls? Sí. Bueno, había un molino que levantaba el agua del río, ¿sí?, con una especie de balde,
Bueno, el elevador a cangilones es una cuestión parecida, ¿sí? Desde el punto de vista industrial. Utiliza este tipo de cadenas de labores sencillas. ¿Sí? Si puedo, bueno, después les voy a poner una foto cuando les agregue esto, se lo ponga en la página de la cátedra de algún elevador a cangilones para que lo conozcan y para que sepan de qué estamos hablando. La cadena industrial por excelencia es la cadena de rodillas. ¿Sí? Ya vamos a hacer un comentario aparte, ahí está la esquemita, un esquemita medio oscuro, por eso lo vamos a dejar así. Y dentro de las cadenas de precisión tenemos también las cadenas de dientes invertidos o la cadena que se utiliza para la distribución del auto. ¿Sí? Ese tipo de cadena es la cadena que se utiliza como cadena de distribución del auto, distribución del automóvil, la capacidad de transmisión es igual a la cadena de rodillo y puede operar a máxima carga con la máxima velocidad. Fíjense las formas que tiene la cadena para transmitir. ¿Sí? Creo que acá me parece que hay una cadena. Fíjate, me parece que hay una cadena. Bueno, vamos a las cadenas industriales, a las cadenas de los rodillos. Nosotros pedimos esto. Pedimos que ustedes nos detallen cuáles son las partes que integran una cadena. La placa exterior. ¿Ah? No, yo siempre reitero, acá lo he puesto como para que se vea bien, pero siempre es importante que no dibujen en perspectiva. ¿Sí? Ya dijimos que los ingenieros no dibujamos en perspectiva. Sí, que sepan decir que tienen un pasador o perno, ¿sí? Que tenemos la placa interior, que engarza acá, una placa interior, que tiene el buje, que está por encima del pasador o perno, y después por encima del buje tenemos el rodillo. ¿Hay una cadena? Sí, acá hay una de distribución. Acá tenemos la cadena de distribución, después arrímense, la ven, no sé si de lejos se ve. Esta es una cadena de distribución. Sí, ahí está el eslabón de unión. Esta es la cadena que estamos viendo, ¿sí? La cadena industrial. ¿Y esta se salió? Sí, sale. Ahora la parte que se Ahí está. Acá está. Esta es la partecita que estamos viendo acá. Arrímense a mirar acá. ¿Sí? Acá tenemos bastantes situaciones. Lo que pasa es que no se rimen. Entonces es importante que miren, como dije, hay que empezar a meter las manos, hay que empezar a ensuciarse, ¿sí? Si tienen miedo de ensuciarse, chicos, vamos. Ustedes van a ser ingenieros y se van a tener los primeros años y se van a tener que ensuciar. Así que hay que meter las manos. Bueno, Profe, ¿la cadena de diente invertido en qué parte se usa del motor? en la cadena de distribución para transmitir el movimiento del cigüeñal. En el caso de la correa también. La correa dentada, ¿no? También puede ser correa, claro, sí, lógicamente, también puede ser correa. Pero varios vehículos traen cadena. Bueno, las partes. Estas son las partes que tendrían que dibujar. Fíjense, acá lo tenemos desagregado. La placa exterior, la placa interior, tenemos el perno, tenemos el buje y tenemos el rodillo. Este sería el esquema que ustedes tienen que dibujar para indicar las distintas partes que integran la cadena. Lo pedimos, así que ¿sí? Acá, esta cadena que está acá se puede desarmar, por lo tanto pueden ver los distintos elementos, ¿sí? De la cadena. Pueden dibujarla así, en plata, en donde tenemos el eslabón acodado, en este caso la placa exterior tiene acodada, tiene una cierta inclinación, y acá tenemos el doblemente acodado, en el cual tenemos cierta inclinación. ¿Sí? Por lo general, las placas no son acodadas, ¿sí? Son características distintas, características de la cadena del fabricante, de acuerdo al fabricante. Las cadenas pueden ser de 1, 2 o 3 hileras, 1, 2 o 3 hileras, ¿sí? Todas son similares en sus características constructivas. ¿Qué sistema Sí. ¿Qué
pasó? ¿Qué hace que no se salga? Ah, por eso, ahora vemos, ahora llegamos a eso. Bueno, acá está Víctor Platas, ¿sí? Y lo que me está preguntando acá el compañero de ustedes son los distintos tipos de sujetadores. Los distintos tipos de sujetadores. A través de un clip, fíjense que un eslabón respecto del otro está sostenido por este elemento. Este es un sistema no muy efectivo porque el eslabón tarde o temprano ese clip se termina abriendo. Si termina perdiendo fuerza, se termina abriendo. No es el más aconsejable desde el punto de vista de la... Sí, porque se termina abriendo. El que es mejorcito es este, tipo chaveta, donde sujetamos un eslabón respecto del otro con este elemento, ¿sí? Y lo abrimos en la punta para que no se escape. Ese es otro sistema de sujetador. El despasador doblado, ¿sí? Tiene esta forma, cuando está afuera, después cuando nosotros lo introducimos le damos un giro para poder sujetarlo, para que quede perfectamente enrollado, o el despasador de broche. Y en algunas situaciones directamente se lo remacha o se lo suelda. ¿Sí? ¿Sí? Lo más común para darle cierta solidez mecánica a todos estos sistemas se utilizan cuando la potencia de transmitir no es muy elevada. Cuando la potencia de transmitir es elevada, es mejor que esté remachado o soldado, ¿sí? Porque sabemos que no se va a escapar. Estos sistemas, tarde o temprano, por el movimiento que tiene la cadena, por la fricción que sufre, se terminan escapando, entonces se terminan cortando. Profe, en ese caso, ¿por qué la cadena no está remachado ni doblado? Porque No, si sí, no, están el remachadas. cortacadena para que se ponen y se sacan ¿Ah? los jabones, que se arma y se desarma Sí, exacto. con un cortacadena, entonces no están ni remachados ni... Bueno, por eso, dependiendo de la aplicación, sí. En este caso, fíjate que esta cadena, si la miras bien, está remachada. Lo que pasa es que, bueno, esta está cortada, se la ha unido a través de este perno, ¿sí? Pero esto es un sistema que está cortado, y acá si te fijas bien, cuando te rimes, está remachado, ¿sí? Bueno, también dependiendo de la aplicación y, como digo, dependiendo del torque que transmitemos, porque tarde o temprano esos sistemas se terminan cortando. Los tipos de piñones son los tipos de ruedas dentadas, ¿sí? Este es más industrial, este es más el de la cadena de la bicicleta, pero también está dentro del sistema de... Acá tenemos otro tipo de piñones, los materiales que se utilizamos: acero, fundición, acero inoxidable, bronce y plata. Hoy se utiliza muchísimo hacer los sistemas de transmisión, cuando no tenemos que transmitir demasiado torque, de plástico, de teflón, de alguno de esos elementos. ¿Esos son para cadenas de 2 líneas? ¿Ah? ¿Esos son para cadenas de 2 líneas? Exactamente. Tipo de montaje. Bueno, los tipos de montaje. Este es montaje con chaveta. ¿A dónde está la chaveta acá? ¿Ah? Esto es la rueda. ¿Sí? Este es el diente de la rueda. ¿Sí? Acá está el otro diente. ¿Dónde está la chaveta? Este es el árbol por el cual estamos montando esta rueda. ¿Sí? Y aquel es montaje con manguito. El manguito es aquel elemento. ¿Sí? ¿Dónde está el manguito? Esto que se ve acá. Fíjense, esto que se ve acá es el manguito, que es un manguito cónico. Acuérdense que tenemos que desmontarlo, si es conveniente por ahí desmontar el sistema para hacerle mantenimiento. Por lo tanto, el manguito cónico lo ajustamos de un lado y desajustamos del otro. Lo pegamos y se desajusta. ¿Sí? Siempre es conveniente que sea de manguito cónico para poder desmontarlo. Si es manguito recto, ¿qué pasaría? Ahí va a costar desmontarlo. ¿Sí? En cambio, un cónico ajusta de un lado y desajusta del otro. Con un golpe se afloja. Acá hay algunos valores característicos que ya vamos a ver por qué son. El N1, que es el número de dientes de la rueda motriz, mayor que 17. Y se dice que lo conveniente es que sea impar. El N2, el número de dientes de la rueda conducida, también mayor que 17. Lógicamente tiene, sí, ya vamos a ver por qué. Y se pide que sea par.
el número de par de pasos de cadena y la distancia entre centros de 30 a 50 pasos. Algunos valores que da la experiencia, algunos valores sacados del taller directamente. Ya vamos a ver algunos criterios técnicos que hay que tener en cuenta. Criterios técnicos. La vida útil de la cadena está entre las 15.000 a 20.000 horas de trabajo, de servicio. Siempre que haya una buena alineación, una adecuada lubricación y un mantenimiento efectivo. Esa es la vida útil de la cadena, ¿sí? Siempre que se cumplan esas condiciones. Si alguna de esas condiciones no están, igual, lógicamente el sistema se acorta su vida útil. La relación de transmisión es conveniente que no exceda de 7 a 1. El ángulo de contacto no debe ser menor a 120 grados. Reitero, lo que nosotros tenemos que transmitir es la buena experiencia. Lo que tenemos que transmitir es la buena práctica. En la calle me van a decir, mire, está trabajando con un ángulo de contacto de... ¿sí? Bueno, lógicamente, en la calle se da de todo y se van a encontrar con distintos. Pero si a ustedes les toca montar un sistema nuevo, tratemos de respetar estos criterios técnicos. Una buena regla es tener una distancia entre centros igual al diámetro de la rueda más grande más la mitad de la menor. ¿Sí? Eso, la distancia entre centros, nosotros dijimos de que era una fortaleza. Podíamos colocar una distancia entre centros elevada o importante. Bueno, algunas pautas para lograr la distancia entre centros. Si yo no sé si tengo el espacio necesario y no sé dónde la coloco en la rueda motriz, en la rueda conducida, bueno, seguir este criterio, ¿sí? Es importante. Para cadenas de rodillos que operan a bajas velocidades, la rueda dentada menor, la motriz, deberá tener de 12 a 17 dientes como mínimo. Para altas velocidades, el número de dientes deberá ser de 25. Y ya vamos a ver qué pasa con eso por el número de dientes. Se sugiere que la flecha, ¿sí? La flecha es lo que cuelga el ramal flojo, ¿sí? Nosotros tenemos un ramal tenso y lógicamente que si ese sistema no está tensionado, vamos a tener un ramal flojo, lo que se conoce como la catenaria de la cadena. La flecha debe ser un 2 al 3% de la distancia entre centros. Si es mayor, bueno, ya me va a colgar demasiado y voy a tener pérdida de efectividad de transmisión de potencia. Vamos a algunas consideraciones matemáticas. Todo esto siempre tiene un modelo matemático. Ese modelo matemático viene de una cierta teoría, ¿sí? Yo acá he puesto las fórmulas finales, porque como digo, lo que me interesa es más que todo el criterio mecánico y no tanto el criterio matemático. Pero bueno, es importante conocer algunas dimensiones. Acá tenemos el paso, que es la distancia entre eslabón y eslabón, ¿sí? Tenemos este ángulo gamma, que es el ángulo del gamma sobre 2, el ángulo de articulación. N es el número de dientes, ese ángulo de articulación es 360 grados sobre el número de dientes de la polea. El diámetro de paso de la polea se calcula a través de esta expresión, ¿sí? Algunas consideraciones que van a tener que tener en cuenta. ¿Y por qué tenemos en cuenta todo esto? Porque aparece este efecto, el efecto poligonal. ¿Qué es el efecto poligonal? Imaginemos que nuestra rueda tiene el menor número de dientes. ¿Sí? Vamos a considerar que tiene 4 dientes. Podemos tener estas dos situaciones. Vamos a dibujar aquí. El eslabón o la cadena me va a enganchar el diente en esta posición, me lo puede enganchar ahí. Por lo tanto, si esto yo lo refiero a un sistema, voy a tener un determinado radio. O me lo podré enganchar acá. Cuando la rueda esta, si que consideramos que tiene solamente 4 dientes, está en esta posición. Con lo cual acá el radio va a ser menor. Hay una diferencia de radios.
¿sí? Y hay una diferencia, al haber una diferencia de radios, la velocidad ¿a qué es igual? A omega por R. Si en este caso voy a tener una velocidad 1, que va a ser omega por R, por este valor. En este caso voy a tener una velocidad 2, que va a ser igual a omega por R. Esa diferencia de velocidades provoca lo que se llama, bueno, acá está la velocidad máxima de la cadena, se calcula por la fórmula que ustedes conocen, solamente que acá está expresada sobre 12, porque está expresada en unidades sajonas, pie por minuto, ¿sí? Directamente. La velocidad mínima, existe una velocidad máxima que está dada en esta situación, esta es la velocidad 1, existe una velocidad mínima que es cuando consideramos el radio menor. Esa diferencia de velocidades origina esta variación de velocidades. Y esa variación de velocidades se la conoce como velocidad cordal, efecto cuerda o efecto poligonal. ¿Sí? Por eso, y acá en la gráfica tenemos esta gráfica, fíjense que si tenemos un número de dientes muy bajo, por eso decíamos nosotros que el N1 debe ser como mínimo 17 dientes. Si tuviéramos un número de dientes muy bajo, la diferencia de velocidades sería muy importante. Entonces, por eso habla de que como mínimo tenemos que tener 17 dientes. Fíjense que con 17 dientes la variación de velocidad bajó muchísimo. Ese efecto poligonal es el que produce el tironeo de la cadena y tarde o temprano ese tironeo me va a fatigar el elemento. No solamente me va a fatigar, sino que voy a tener una marcha irregular del sistema de transmisión. Es importante, por eso se dice que el número de dientes como mínimo de la rueda tiene que estar en 17 dientes, porque acá queda perfectamente expresado. Si el número de dientes es muy pequeño, fíjense que la variación de velocidad se va muy grande. Con 17 dientes, que es el mínimo que se aconseja, tenemos una variable, siempre hay variación de velocidad, que vamos a tener que va a haber un pequeño tirón, pero ese tirón va a ser mínimo y esa irregularidad de marcha también va a ser mínima. Eso es lo que se conoce, bueno, lógicamente, esa irregularidad de marcha se va a convertir en una vibración que se va a transmitir a todo el sistema. No solamente voy a estar regulando el sistema de transmisión de cadena, sino que todos los apoyos se transmiten a los árboles, se transmite a todo el sistema. A ese efecto se los conoce como efecto poligonal o efecto cuerda, ¿sí? Y es importante tener en cuenta. Por eso, los primeros, cuando nosotros vimos ahí, decía como mínimo 17 dientes, para evitar este tema. Bueno, acá les he puesto algunas fórmulas. Me van a preguntar, ¿me tengo que acordar esta fórmula? Generalmente nosotros se la damos, ¿sí? O por lo menos acuérdense en función de qué parámetro está, ¿sí? Ahora, han bajado las tablas para el parcial. Para las tablas, a ver que se le han puesto las fórmulas largas, ¿sí? Como para que estén en esto. No hace falta que se lo aprendan de memoria. La longitud expresada en paso está en función de la distancia entre centros, del número de dientes de las ruedas y del paso correspondiente. La distancia entre centros, esta formulita, ¿sí? También en función de los mismos parámetros. Cuando nosotros les pedimos el examen, esta fórmula, les pedimos que nos digan en función de qué parámetros está. Si hay que hacer un calculito, directamente se la damos, o la copian, la sacan, abren el libro y la sacan, ¿sí? Así que no se hagan problema en aprenderse todas esas fórmulas. Esto lo van a practicar con el ingeniero Lazo, ¿sí? Hay algunas cuestiones por donde van a calcular la potencia admisible, que está en función de la potencia de tabla, ¿sí? Y esa potencia de tabla tiene dos factores de corrección, un factor de corrección de los dientes, ¿sí? Y un factor de corrección de ramales, o sea, de dientes, si está antes con fatiga o si está con condiciones de fatiga o sin condiciones de fatiga, y después en función del número de ramales
Si hablo de una hilera, 2 hileras o 3 hileras, ¿sí? Acá está considerado hasta las 8 hileras, pero generalmente los sistemas de 8 hileras no son prácticos, por lo tanto, los concejales, la buena práctica dice que se tiene que trabajar con 3 hileras como máximo de cadena. Si no, el sistema ya se torna inmanejable y ya se torna bastante poco versátil. Es como antes hablábamos de correa con 5. Claro, exactamente, sí, exactamente. La correa como máximo, como mucho hasta 5, ¿sí? Más de 5 y hay que modificar algunas secciones, hay que modificar los diámetros de las ruedas, ¿sí? Hay que retocar algo para que baje ese valor. La potencia que tenemos que transmitir está en función de la potencia nominal, de un factor de diseño y de un número del coeficiente de seguridad, y después tenemos que verificar, esto lo van a hacer en un ejercicio directamente, así que ahí lo van a practicar. La potencia admisible tiene que ser mayor que la potencia de diseño, ¿sí? Tenemos que considerar para qué sistema funciona. Eso lo van a practicar, así que no me voy a detener ahí. Bueno, acá les he puesto alguna información adicional para que ustedes vayan formando, como digo siempre, la carpeta de profesional. Acá tienen el número de la cadena. La cadena generalmente se la nomina con un número. Por ejemplo, hablamos de una cadena 80, que es la más común. Esa cadena 80, ¿qué significa ese número? 0 indica que es una cadena de rodillos, 0 es el valor de la cadena de rodillos, y 8 multiplicado por 1/8 de pulgada me define el paso. 8 por 1/8 de pulgada me da un paso de 1 pulgada. Si ustedes se fijan, para la cadena 80 el paso es de 1 pulgada y está expresado en milímetros 25,4. Entonces, reitero, el 0 indica que es una cadena de rodillo, el 8 multiplicado por 1/8 de pulgada me define lo que es el paso, la separación entre el eslabón y el eslabón. Los sistemas de extensión, el sistema de ajustar, de que la rueda motriz esté dentro de una corredera, entonces la muevo dentro de esa corredera, estiro en función de la tensión longitudinal, y si no, colocarle una rueda tensora, que en este caso la que se mueve dentro de una corredera es la rueda tensora, la llevo y la traigo dependiendo de la tensión que yo le quiero dar al sistema. La lubricación, esto me lo define el fabricante, está en función de la lubricación SAE, ¿sí? Acá está definido para una cadena 50, para la 60 hasta la 80, para la cadena 100, ¿sí? Y en función de la temperatura de trabajo de la cadena. Me define las características de los aceites que tengo que utilizar para una adecuada lubricación. Todo eso está normado a través de los fabricantes. Pero también el tipo de lubricación, ¿sí? Hay una clasificación que la clasifica de 1 hasta 4 y está en función de la velocidad. De la velocidad es movimiento del sistema, ¿sí? Tipo 1 hasta de 0 a 1,5 metros por segundo, de tipo 2 de 1,5 a 7 metros por segundo, el tipo 3 de 7 a 15 y el tipo 4 de 15 a más. ¿Qué es lo que es eso, el tipo 1? El tipo 1 es la lubricación manual, directamente con un rodillo, ¿sí? En realidad acá hay un sistema un poquito más sofisticado. Fíjense, es este elemento que tiene una especie de cepillito, ¿sí? Este cañito conduce el aceite, me moja ese cepillo, la cadena pasa y ese cepillo me va lubricando el sistema. Esa es la lubricación manual, por brocha, ¿sí? Es como si fuéramos pintando la cadena con aceite. Acá está. Esta es la cadena, fíjense el cepillito, y tiene distintos conectores donde son alimentados con aceite. ¿Ves? Bueno, ese es el tipo 1, el sistema normal. El tipo 2 es la lubricación por goteo. Directamente, sobre todo el sistema de cadena, se manda un caño, ¿sí? Tubo, con agujeros perfectamente milimetrados sobre cada uno de los elementos, sobre cada una de las partes móviles,
y va periódicamente, lógicamente este caño está alimentado a través de una bomba de aceite, periódicamente cae una gotita, ¿sí? Cae una gota sobre el sistema de tal manera que va produciendo la lubricación. El tipo 3 es la lubricación por inmersión. Este es el más comprometido, ¿sí? Porque acá directamente todo el sistema gira, pasa por, todo esto está inundado de aceite, pasa por acá y sigue. El tema es que el aceite con el tiempo se degrada y esa degradación me genera lodos. Entonces, si nosotros no limpiamos esta carcasa periódicamente, ese lodo se va acumulando y me va formando un pasticho que, ¿sí? En algún momento el sistema de transmisión se va a bloquear en ese pasticho. ¿Está bien? Entonces, ese es un sistema que requiere cierto mantenimiento porque se va acumulando, se va ensuciando todo esto, ¿sí? Hay una decantación del aceite, hay decantación de partículas, el aceite se degrada y es un sistema bastante sucio. Acá necesita, requiere mantenimiento. Y el tipo 4 es directamente la lubricación por bomba, ¿sí? Directamente todo el sistema está lubricado a través de un sistema como el del auto, ¿sí? A través de un sistema de lubricación por presión que me manda aceite a las distintas partes. ¿Qué es lo que debe lubricarse? Y bueno, acá está indicada la parte que se debe lubricar, ¿sí? Entre las placas laterales, ¿sí? Entre el buje y el perno, ¿sí? Correspondiente, ¿dónde tenemos que colocar? Y entre el perno y el rodillo, ¿dónde tenemos que colocar aceite? Pasador buje y rodillo buje, básicamente. Bueno, acá está, por baño de aceite, ¿sí? Así que periódicamente esto lo tengo que descargar, sacar la carcasa, limpiarla, ¿sí? Y renovar ese aceite, ¿sí? Porque si no, eso se va formando, todo eso va descartando ahí, y si no lo descargamos y no lo limpiamos, se nos forma una especie de lodo. La lubricación se emplea aceites ligeros, o sea, aceites livianos, ¿sí? Con una viscosidad liviana, por lo general sin aditivos. No se recomiendan los aceites pesados ni las grasas, porque su viscosidad puede ser alta para ingresar en los juegos de la parte de la cadena, ¿sí? Si es muy denso, si es muy viscoso, ¿sí? Va a costar que ingrese entre las placas laterales, entre los bujes correspondientes, ¿sí? Entonces se utilizan aceites que son de baja viscosidad. Y actúa también, el lubricante también funciona como refrigerante, ¿sí? En algunos casos en los cuales gira a mucha velocidad el sistema, lógicamente hay una cierta generación de calor, el lubricante me actúa como refrigerante del sistema. Acá les he puesto una gráfica en la cual fíjense cómo se acorta el tiempo de operación si no está lubricada, ¿sí? El desgaste de la cadena, acá está la elongación de la cadena por desgaste. Este sistema 1, el sistema 1 es sin lubricación, ¿sí? Desgaste muy intenso, fíjense el tiempo de operación es este, ¿sí? Mientras que si comparamos el 5 dice lubricación continua adecuada, fíjense cómo se aumenta el tiempo de operación. La lubricación en este sistema es prioritario, ¿sí? Y lógicamente que es prioritario el mantenimiento del sistema, para tener en cuenta toda esta cuestión. Bueno, acá también esto me lo da el fabricante, ¿sí? Cuál es la denominación en función del aceite que tengo, en función de la velocidad de la cadena, los distintos, si yo entro con estos dos elementos, me dice cuál es el sistema más adecuado, si es el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 o el tipo 4, ¿sí? Si es por manual, si es por inmersión, si es por goteo o si es por presión forzada o a través de bombas. Les he puesto algunos valores recomendados, ¿sí? Y cuáles son las condiciones, en función de las condiciones del trabajo, cuál es el aceite que corresponde, el aceite SAT. Esto no solamente para que lo estudien ahora, esto es para su vida profesional, reitero. Hay información que la pueden ir adosando, esto les va a venir bien porque a veces uno no sabe qué tipo de aceite, ¿sí? Cómo lo denomino el aceite. Entonces están las características para denominar el aceite. Vayan armando esa carpetita. Acá los factores a tener en cuenta, ustedes tienen buena vista, no sé si se ve, ¿sí? Todos los factores que tenemos en cuenta para la selección, ¿sí? Las cadenas se seleccionan, no se diseñan, es un mecanismo que se selecciona.
para cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta. Es una especie de diagrama de flujo en el cual están prácticamente todos los factores. Mírenlo, ¿sí? Por eso me gustó porque es muy